Hola, ¿cómo están? Bueno, recordando un poco lo que acabamos de ver en la clase anterior, vamos a resolver un pequeño ejercicio aquí. Dice, calcula o cuál es la tensión superficial de una pompa de jabón de 1 centímetro de diámetro que tiene una presión interna de 820 milímetros de mercurio. Para eso, entonces, vamos a observar cuál es la ecuación de equilibrio dinámico para una pompa de jabón. Entonces, miremos la ecuación. Sería eh, delta de P es igual a 4 veces la tensión superficial, ¿cierto? 4 gamma dividido por el radio. Ok. Como necesitamos saber la tensión superficial, pues vamos a despejarla de acá. Vamos a ponerle un plus a este ejercicio. Vamos a hallar la tensión superficial en Newton sobre metro, que es la unidad, pues una de las unidades con las que se determina la tensión superficial. Newton sobre metro. Entonces, despejemos la tensión superficial de acá. Listo. Entonces, aquí ya nos queda despejada. Vamos a reemplazar pues los datos. Entonces, nos dicen que tiene una presión interna de 820 milímetros de mercurio. Ese delta de P, entonces, ¿cómo nosotros eh, obtenemos ese delta de P? En la clase anterior yo les había mencionado pues que considerando una pompa como aire o más bien una capa que separa a dos gases, siendo la presión interna ligeramente mayor que la externa para que se pueda conservar la figura. Entonces, recordemos que ese delta de P es igual a la presión interna menos la presión externa. ¿Ok? Entonces hallemos esa presión. Bueno, la presión interna ya nos están diciendo que es 820 milímetros de mercurio. ¿Cuál será la presión externa? ¿Qué creen ustedes? La presión externa, pues considerando condiciones típicas, pues sería una atmósfera. Entonces vamos a hallar ese delta de P. El delta de P es igual a 820 milímetros de mercurio menos una atmósfera, que es lo mismo que 760 milímetros de mercurio. Y eso nos da y esa diferencia nos ha dado 60 milímetros de mercurio. Ok, ahora el radio, entonces nos están diciendo que tiene 1 centímetro de diámetro, por lo tanto el radio es 0,5 centímetros. Entonces vamos a ver qué va a pasar acá cuando despejemos. Esa tensión superficial viene siendo igual a ese delta de P. Vamos a ver acá la división. Ese delta de P que nos ha acabado de dar 60 milímetros de mercurio por el radio, que es 1 centímetro, o más bien 0,5 centímetros, porque uno es el diámetro, dividido por 4. Listos. El resultado de esa operacioncita es 7,5. 7,5 milímetros de mercurio por centímetro. Listo. Entonces, recuerden que al inicio yo les solicité obtener la respuesta en Newton sobre metro.
¿Cómo vamos a hacer eso? Dado que la tensión superficial, una de las unidades estándar de ella es Newton sobre metro. A ponerlo por acá. Listo. ¿Cómo vamos a llegar de milímetros de mercurio centímetros a Newton sobre metro? Entonces, recordemos que milímetros de mercurio es una unidad de presión y la presión a su vez es una fuerza sobre un área. Entonces, como la idea es llegar a Newton sobre metros, Newton sobre metros son unidades estándar del sistema internacional, vamos a pasar estos milímetros de mercurio a unidades estándar del sistema internacional. ¿Cuáles son las unidades estándar del sistema internacional para la presión? Los pascales. Presión en el sistema internacional es pascal. ¿Qué es pascal? Un pascal es un newton sobre metro al cuadrado. Listo. Fuerza sobre área. Ok. Entonces pasemos los milímetros de mercurio a pascales. Busquémonos una equivalencia que nos sirva para determinar esos eh, milímetros de mercurio a pascales. Entonces, vamos a poner aquí que 760 milímetros de mercurio son una atmósfera. Obviamente, pues si conseguimos una equivalencia más directa, pues muchísimo mejor. Entonces, luego decimos que una atmósfera son 101.325 pascales. Y bueno, 7.5 mililitros de mercurio por centímetro. Se nos olvidó poner este otro. Esos centímetros, obviamente, para que concuerde con lo que vamos a hacer, tenemos que pasarlo a metros. Entonces vamos a hacer esa conversión también. Por, decimos que 100 centímetros son un metro. Listo. ¿Cuánto nos da eso entonces? Y eso nos va a dar un número bastante bonito, 9,999. Ahora vamos a ver qué pasa con las unidades. Milímetros de mercurio, cancelamos acá con milímetros de mercurio, ¿cierto? Atmósfera lo cancelamos con atmósferas. Centímetros con centímetros. Y me queda todo esto en pascal por metro, ¿cierto? Pero como pascal es newton sobre metro al cuadrado, terminaré cancelando un metro cuadrado de estos con este metro de arriba. Y al final, entonces, todo eso me va a quedar en newton sobre metro. Y ahí está la respuesta. Bueno, el siguiente fenómeno que vamos a observar, que también tiene que ver con la tensión superficial, es la elevación y el descenso capilar. Entonces vamos a mirar algunos casos de elevación y de descenso capilar. Y aquí tenemos uno bastante molesto para aquellas personas que viven en un primer piso usualmente. La humedad de la pared. ¿Cómo se da la humedad en la pared? Todos sabemos pues que el material con el que está hecho la pared tiene la particularidad de que permite que el agua del suelo empiece a subir por ahí,
por medio de haciendo capas, arrastrando algunas sustancias que estén disueltas en ella, hasta que llega un punto en el que ya la gravedad no la deja subir más y ahí se queda. Y va dejando con ella unas pequeñas estelas. Si usted alguna vez ha hecho una cromatografía en capa fina, seguramente entenderá cómo ocurre una humedad en una pared. Eso es un típico ejemplo de ascenso capilar. Otro ejemplo típico de cosas que suelen pasar es cuando usted, bueno, ha llovido, usted pues se resguardó del aguacero en alguna parte, salió a caminar, medio puso una parte de su pie en un charco de agua, se le mojó solamente la partecita de abajo del pantalón, pero al cabo de un rato usted ve que el agua está bastante más arriba de donde empezó. ¿Por qué ocurre eso? También por ascenso capilar. Ocurre exactamente el mismo fenómeno de la humedad de la pared, el mismo fenómeno de una cromatografía en capa fina, y depende mucho de la gravedad, depende mucho del material por donde vaya a subir el agua. Y por acá tenemos otro un poco más de nuestro campo. Recordemos que cuando nosotros colocamos, por hacer el ejemplo, agua en un recipiente muy angosto, se nos forma lo que nosotros llamamos un menisco. O sea, el agua no queda recta, sino que queda formando una pequeña curva. ¿A qué se debe esa curva? A la fuerza de adhesión y de cohesión del líquido hacia las paredes del recipiente. Y se debe también a la gravedad que empuja el líquido hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión, nos va a quedar un menisco de esta manera. Una manera cóncava. ¿Ok? Fuerzas de adhesión mayores significa que el líquido trata de treparse por las paredes del recipiente. La gravedad empuja hacia abajo. Si ocurriese lo contrario, por ejemplo en este líquido que tenemos aquí al lado, el menisco ya no es cóncavo sino convexo. ¿Por qué se forma un menisco convexo? Porque las fuerzas de adhesión son mucho mayores que las de cohesión. O sea que el líquido va a tratar de estar más pegado entre él que pegado al recipiente. Entonces va a haber una fuerza que va a atraer el líquido hacia un núcleo dentro o hacia un centro pues nuclear dentro de él. Bueno, esas fuerzas de adhesión y de cohesión están dadas por unas ecuaciones, se las voy a poner aquí. Consideremos esto como un tubo delgado donde se encuentra un líquido dentro. El líquido está formando este menisco. Ese menisco, como podemos ver aquí, es convexo. Este es el radio del líquido. Ahora, este menisco, siempre dependiendo pues de lo que ya hemos estado hablando de las fuerzas de adhesión y de cohesión, va a formar un ángulo entre la pared y el líquido. Entonces, ese ángulo va a ser muy influyente pues en la determinación del ascenso y del descenso capilar y de la tensión superficial del líquido. Entonces, vamos a revisar ese ángulo. Ese ángulo entonces sería el que forme esta abertura del menisco traslapándolo hacia la pared del recipiente. Ok, dependiendo de todas estas variables que hemos mencionado, entonces la elevación y el ascenso capilar va a estar dado por la siguiente ecuación. Entonces tenemos la relación de que la tensión superficial por el coseno del ángulo es igual a un medio de la densidad del líquido por la gravedad, por el radio del capilar, por la altura. Ahora, con respecto al ángulo, bueno, si esta inclinación
es menor a 90 grados, decimos que el menisco es cóncavo. Si es mayor a 90 grados, así como que vemos aquí, decimos que el menisco es convexo. Entonces, hagamos esa anotación acá también. Listo, entonces anotamos aquí, menor a 90 cóncavo, mayor a 90 convexo. Entonces vamos a realizar algún par de ejemplos sobre esto. Tenemos entonces que en un tubo de vidrio, el agua presenta un ascenso capilar de 2 centímetros. ¿Cuál es el diámetro del tubo si el ángulo es de 0 grados? Y ese ascenso, o ese diámetro, perdón, vamos a ponerlo más específico en milímetros. Ok, entonces vamos a mirar las diferentes ecuaciones acá. Listo, tenemos entonces nuestra ecuación acá. Bueno, si nos están dando o nos están preguntando todo en milímetros, la idea es llevar a milímetros las cosas. Vamos a ver qué nos dan acá. Tensión superficial, bueno, la tensión superficial del agua hay que consultarla. Por aquí me la acabo de encontrar. Tensión superficial del agua, 0,07275 newton por metro. Listo. Entonces, como la idea es llegar a milímetros, bueno, la gravedad también nos la están dando es 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Es un dato muy estándar. La altura, por acá nos la dieron, 2 centímetros, o el mismo ascenso. Si se tratase de un descenso, esta h tendría que tener un valor negativo. Ok. La idea es determinar el diámetro, por lo tanto, entonces despejemos el radio. Despejando el radio, entonces nos queda de esta forma. Vamos a reemplazar y aquí es donde pues debemos buscar como la manera más fácil de hacer el asunto. Listo, entonces 2 por la tensión superficial, que es esta. Vamos a ponerlo como unidades descompuestas. Como yo he puesto aquí la tensión superficial en newton sobre metro, recordemos que en newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, hay que cancelar esos kilogramos. ¿Con quién se va a cancelar? Con la densidad. Por lo tanto, yo mi densidad tengo que ponerla en unidades de kilogramo sobre metro cúbico. Recordemos que la densidad del agua es 1000, considerando pues el valor estándar que es 1, 1000 kilogramos por metro cúbico. Ok, entonces la gravedad metros por segundo al cuadrado por la altura o el ascenso capilar, que acá me lo dieron en centímetros, yo lo paso a metro para que concuerde con las demás unidades. Vamos a ver cuánto nos da eso. Cancelamos entonces los newton con los kilogramos, con los segundos cuadrados, con este metro de abajo. Cancelamos estos 2 metros de acá con 2 metros de acá. Me queda esto 1 sobre metro. Y como está al extremo, pues queda metro la respuesta. La convierto a milímetro, me queda 0,7423 milímetros. Y como nos están preguntando es por el diámetro, yo lo que acabo de hallar es el radio, entonces el diámetro viene siendo eso pues 2 veces. O sea, 1,48.
Listo, y ahí está la respuesta al ejercicio. Bueno, para la siguiente clase vamos a hablar de absorción. ¿De qué se trata la absorción? Con D. ¿Cuál es su diferencia con la absorción? Con B. Bueno, la absorción es un fenómeno de superficie que consiste en que una sustancia llamada adsorbato se adhiere a la superficie de una sustancia llamada adsorbente. La absorción es un fenómeno muy útil para, por ejemplo, realizar limpiezas en superficie, para catalizar reacciones, para retener sustancias en superficies con el fin, pues, de realizar algún tipo de proceso industrial, como adherir a algún metal. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer un compilado de absorción. Vamos a hacer diferentes procedimientos por medio del cual se mida la eficiencia de la absorción de un determinado material, y con eso vamos a cerrar el tema de fenómenos de superficie. Entonces nos vemos en la próxima clase.